Bienvenidos de nuevo a Contravías, Diálogos de la Escena, un proyecto de la Compañía Nacional de las Artes y el IDARTES, y una iniciativa ganadora de la beca La Función Continua del Portafolio Distrital de Estímulos 2021. Conocí a Felipe Salazar cuando fui a ver tal vez El Mago de Oz y quedé maravillado. No podía creer que todo eso pudiera pasar en un escenario. Después vi a Felipe Salazar en Grease, después lo vi en La más grande historia jamás contada. Y hoy tenemos a Felipe Salazar acá. Felipe, bienvenido. Hola César, muchas gracias. Estoy aquí feliz de estar con todos ustedes. Cuéntanos un poco, ¿quién es este Felipe de hoy? Yo contaba un poco del Felipe que yo tengo en mi cabeza, de cómo lo vi. También en algún momento creo que te vi en una obra de Tennessee Williams en El más extraño idilio, tal vez, que dirigió Christian. Y ahora nos encontramos acá, no sé, 15 años después del más extraño idilio o algo así. Ha pasado tiempo. Bueno, pues el Felipe de hoy es el recuento de muchas historias a lo largo de estos, yo creo que 35 años de historia mía sobre el escenario, empezando a los 5 años en un sueño que se llamó Soñando Canciones, que fue un espectáculo, el primer espectáculo de teatro musical que Missy hizo en su vida en el año 85 en el Teatro Colón. Y hoy, después de tantas aventuras y tantas, digamos, promesas cumplidas y sueños alcanzados, estoy aquí dirigiendo Missy Producciones y acompañando el proceso de formación de muchos artistas y el proceso de desarrollo profesional de muchos artistas del teatro musical en Colombia. Felipe, hablar de Missy, es que es como de esos nombres que no nos caben en la boca, ¿no? Porque para mí Missy es enorme en todo, como que en la calidad de la producción, pero en el tamaño de la producción, en la belleza, en la estética, en la música, como que siempre hay y creo que a muchos nos marcó como ese ser impecable con cada cosa que se agencia en el escenario. Creo que si algo aprendí de Missy y mis compañeros que están acá detrás de las cámaras, saben que me encanta el teatro musical, que tengo como una fijación por ahí. Pero en Felipe, ¿cuál es ese legado que siente que deja Missy a nivel, sí, de producción, pero también a nivel de formación y a nivel estético? Bueno, el legado de Missy, como tú lo dices, es impresionante. Ella es uno de esos seres que probablemente no se repiten, de esos que son una vez en la vida y que todos los que estamos aquí tuvimos el privilegio de compartir un espacio temporal con ella. Y eso fue maravilloso. Yo creo que todo lo que dices es absolutamente cierto. La obra de Missy es una obra quijotesca, o sea, es realmente casi que una fantasía que uno no lo podría creer, que muy poquita gente se atrevería a lanzarse a esos retos, porque son unos retos muy complejos y muy difíciles a todo nivel. Entonces, como tú muy bien lo dices, las puestas en escena son gigantes, con elencos inmensos, orquestas en vivo grandísimas, escenografías, vestuarios, todo esto, pero siempre apuntándole a una premisa que era la más importante y sigue siendo la más importante en nuestra compañía, que es la calidad. Nosotros, por encima de todo, garantizamos un sello de calidad en todo lo que hacemos, sea grande o chiquito, pero siempre con el mayor sello de calidad que podamos, y esa ha sido la garantía de una marca que a lo largo de 35 años se ha encargado de dejar huella, y de dejar huella en los corazones de todos los colombianos que hemos pasado por ahí. Todos amamos Missy porque ha hecho parte de nuestra infancia, adolescencia, de nuestra adultez y especialmente de nuestra formación, como tú muy bien lo decías. Missy nunca dejó de lado el ángulo de la formación porque para ella siempre fue fundamental nuestro objetivo misional, que es formar seres íntegros e integrales a través del teatro musical. El teatro musical es un medio para hacer sociedad, para construir una mejor sociedad en nuestro país. Y ese es nuestro núcleo de trabajo. Entonces, la formación se hace una pieza fundamental para el desarrollo de este objetivo y no lo hemos dejado nunca ni lo vamos a dejar. Hoy en día atendemos niños desde los 12 meses, o sea, desde el añito, y ya tenemos un pregrado formalizado con la Universidad del Rosario, en alianza con la Universidad del Rosario, una de las universidades más importantes del país, con mayor tradición,
que nos permite formalizar y dignificar el arte del teatro musical, darle la posibilidad al artista de teatro musical que se quiera formar profesionalmente, que pueda expandir sus horizontes, ir al exterior a continuar formándose o incluso a poder trabajar, a desarrollar emprendimientos en Colombia, a formar parte de nuestro propio emprendimiento. Esa es una gran fijación, como tú muy bien decías, esa palabra es muy linda porque cuando uno a veces tiene esas fijaciones por cosas bonitas y por cosas positivas en la vida, hace mucho por otra gente, que yo creo que es al fin y al cabo lo que importa en esta vida. Yo creo que personajes como así como tú dices, personas como Missy, que marcan la historia de una u otra manera, de la manera de hacer, de la forma de producir y hacer teatro y pensarse en el teatro. Muy pocas en Colombia, pues Fanny, Missy, como este tipo de pensar el teatro más allá del país. Y no lo digo en términos como como despectivo del país, sino que a veces nosotros nos pensamos muy pequeños, ¿no? Tenemos una mentalidad un poco colonizada, entonces como que tendemos a pensar pequeño, pero estas personas que son visionarias, que ven que acá se puede hacer algo mucho más grande, como que le hacen falta. Siento que ahora, en este momento de la historia, nos hace falta Missy, se siente una ausencia de Fanny también, como en cuanto a proyectarnos internacionalmente, a leernos capaces de hacer, ¿no? Y en todo este legado que tú nos cuentas, Felipe, bueno, Felipe no solo está al frente ahora de Missy Producciones, sino también está al frente del programa de formación con la Universidad del Rosario. ¿Cómo, cómo entras tú ahí? ¿Cómo empiezas a hacer este, bueno, digamos que siempre has estado del lado de Missy, pero cómo es este anclaje? ¿Cómo cogemos este legado y empezamos a construir a partir de eso lo que va a ser el legado de Felipe? Bueno, pues por ahora mi misión ha sido siempre y será siempre mantener en alto el nombre de Missy y seguir los sueños, como te decía antes y les contaba a todos, de construir una sociedad mejor a través del teatro musical. Ese es lo más importante para mí, lo más importante para Missy. Y dentro de ese objetivo grandote, muy estratégico, muy grande, pues hay muchas cosas muy chiquitas que hay que trabajar en el día a día. Y por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Personas como Fanny, que crearon el Festival Iberoamericano de Teatro, un hito a nivel mundial, a nivel latinoamericano por supuesto, pero a nivel mundial también lo es. Y Missy, una persona que desarrolló el teatro musical en una de las expresiones más grandes de teatro musical en Latinoamérica, porque después de México está Colombia con Missy, y después Brasil, y después los otros países de Latinoamérica. Entonces, realmente haber podido llevar un espectáculo de Missy al Jazz at Lincoln Center en el corazón de Broadway, con un elenco 100% colombiano, con un equipo de producción 100% colombiano y traernos de allá 5 premios, pues eso es una aventura quijotesca. Y son personas que realmente marcaron la historia de Colombia para bien. ¿Y por qué digo esto? Porque yo creo que esas personas en la vida marcan un camino y es labor de muchos de nosotros seguirlo caminando. Yo creo que ellas hicieron el trabajo más fuerte, que fue abrir el camino, y ahora a nosotros nos queda como la misión de seguirlo caminando y de generar espacios para que otras personas caminen al lado nuestro y ese camino se vaya ampliando y vaya creciendo. Esa es una apuesta a la que muchos seres humanos le tienen miedo. Entonces, es una apuesta muy grande y es una apuesta que nosotros en Missy hemos hecho toda la vida. Aquí hemos apostado es por la gente, no por nada más, porque la cultura es un ambiente, digamos que a nivel empresarial complejo y es un reto que muy poquita gente decide asumir. Pero yo creo que con estas posibilidades que se han venido dando últimamente y con el desarrollo del país hacia una economía naranja, hacia la posibilidad de poder tener más apertura en estos sectores, pues yo creo que tendremos muchas más personas que se vinculen y que quieran enamorarse de proyectos como este y caminar hacia adelante. Entonces yo creo que ese legado tenemos que hacerlo es entre muchos. Yo creo que cuando tú puntualizabas, bueno, ahora cuál será el legado de Felipe, yo creo que el legado de Felipe, yo creo que mi meta es más que la palabra Felipe tal vez no exista tanto, sino que existamos muchos, que seamos bastantes los que caminemos este gran camino del desarrollo del teatro musical en Colombia. Felipe, hemos visto como, no sé, cuando yo empecé a estudiar no había carrera formal en teatro musical, pero ahora hay 3 programas con énfasis en teatro musical.
¿Por qué este cambio? Porque ahora la formación le está apostando al teatro musical. Bueno, yo creo que gracias a expresiones como Missy, nos dimos cuenta que hay una demanda interior del público, de nuestros jóvenes, de muchos niños y jóvenes que están haciendo su transición a qué quiero hacer en la vida, qué es lo que me llena, qué es lo que hace que yo me sienta un ser humano completamente íntegro. eh, y las artes abren un camino muy grande ahí. Y cuando tú ves el arte escénico y te metes en el arte escénico envolviendo también la danza y la música, pues es como un derroche de pasión. Es como casi que no te alcanza el corazón para contener esa cantidad de pasiones que se van moviendo alrededor de todas esas emociones. Y las instituciones de educación superior se dieron cuenta que en el camino de las artes, en el camino disruptivo de las artes, hay una posibilidad inmensa de desarrollo económico. Y si tú te das cuenta, la demanda de los estudiantes ha sido muy positiva, la respuesta en la demanda. La gente ha visto estos programas como una oportunidad de salirse de lo cotidiano, de salirse, de tener una oportunidad de ser distintos, de ser diferentes y de abrazar las diferencias. Y yo creo que ahí también hay algo muy importante que tiene el teatro musical y que tiene el arte escénico en general, que es que las barreras que existen en la cotidianidad desaparecen sobre el escenario. Sobre el escenario realmente hay una sensación de igualdad y de cero discriminación que es muy poderosa. Y yo siento que ahí hay una respuesta importante de todos los jóvenes, como diciendo, yo quiero pertenecer y aportar en un mundo sin diferencias, con igualdades, en la que todos podemos construir una mejor sociedad. ¿Cómo este nuevo teatro musical o esta nueva propuesta del teatro musical, estos chicos que se están formando, van a tener una correlación, una correspondencia con estas particularidades? Porque, digamos, Broadway es muy grande y hay un legado muy grande, y hay una marca muy concreta, una manera muy clara de hacer, muy específica de hacer. ¿Cómo encontrar esa manera específica nuestra de hacer desde el teatro musical que nos represente como colombianos? Esa es una gran pregunta. Me encanta que me hagas esa pregunta porque es una pregunta que nos hacemos nosotros también a diario. Eh, no es suficiente con reproducir teatro musical. No es suficiente. Nosotros nos hemos hecho esa pregunta y yo creo que es absolutamente fundamental que empecemos a hacer teatro musical propio. Missy siempre ha hecho teatro musical propio. Tenemos muchas obras originales y tenemos unas obras originales colombianas hermosas. Missy era una compositora de música colombiana sobresaliente, maravillosa. Además era lo que más le gustaba hacer. Para ella la música colombiana era una pasión. Por ejemplo, tenemos un musical que se llama Gaitán, el hombre a quien amé. Un musical concebido para contar nuestra historia nacional, desde nuestra idiosincrasia, en donde exaltábamos los ideales de la igualdad. Y ha sido muy bonito, sin tomar partido político. No era una obra que tuviera ninguna condición política. Nos rodeábamos, era más acerca de la vida personal de Jorge Eliezer Gaitán en su familia y de cómo fue el desarrollo de esta familia en ese intríngulis. Y yo lo que creo es que ese tipo de expresiones son las que tenemos que buscar. Y mi invitación es a que todos los programas que estamos desarrollando en este momento, formación alrededor del teatro musical, pensemos en que tenemos que fortalecer el proceso creativo de nuestros estudiantes, para que nuestros estudiantes sean capaces de crear, de gestionar proyectos autóctonos colombianos, de teatro musical, pero autóctonos. Me encanta eso, Felipe, porque indiscutiblemente hay una tendencia como a querer reproducir los modelos extranjeros, ¿no? Uno piensa en teatro musical y uno dice como, ok, quiero hacer Grease, quiero hacer A Chorus Line, bueno, y tiene todo un repertorio tradicional en el que uno dice, quiero estar ahí. Pero a veces en ese camino se desenfoca y uno no reconoce que ellos están ahí porque están trabajando desde su historia, desde su idiosincrasia, desde sus propias preguntas. Entonces, pues esta reflexión es muy interesante porque estamos diciéndole, ok, ¿cuáles son las preguntas que nosotros como formadores también, pero también como agentes que se están formando, debemos hacernos para llegar a esta como producción desde nosotros mismos, que hable desde nosotros mismos? Entonces, ¿cuáles podrían ser, Felipe, esas preguntas que nos hacemos tanto formadores como estudiantes?
A ver, yo pienso que hay unas preguntas muy importantes que la número uno debe ser ¿cuánto conozco yo verdaderamente de mi país? ¿Qué tan colombiano soy? Más allá de una cédula que dice que aquí nací. ¿Dónde están esas raíces que me hacen a mí realmente colombiano? Esa es la primera pregunta, porque de nada sirve tratar de hacer algo colombiano si tú no te sientes colombiano. O sea, si tú Total. realmente no te vives como un colombiano. Una vez tengas ese camino y lo empieces a perseguir, lo otro que tienes, la otra pregunta que tienes que decirte, que tienes que hacerte y que tienes que construir, la otra pregunta que tienes que construir es ¿qué quiero contarle a los colombianos? O sea, ya identifiqué qué es lo que soy. Ahora, como en el arte escénico, siempre el arte escénico se trata de contar una historia, de manifestarme y de contarle a la gente a través de un lenguaje teatral una historia, algo. ¿Qué le quiero decir a la persona que va a ir a ver este musical? Y tiene que ser algo acerca de Colombia. Nosotros hicimos un musical que se llamó Ella es Colombia en el año 2018. Y fue un musical absolutamente hermoso en donde buscábamos Colombia, la magia de la unidad. Ese era como el eslogan del musical y era uniendo todas las zonas de Colombia, eh, musicalmente hablando, en idiosincrasia, en costumbres y llevarlas a una sola Colombia. Ese era el discurso que teníamos en su momento. Entonces siento que hay que partir de qué es lo que soy como colombiano y qué es lo que quiero decirle a la gente, algo nuevo que quiero yo decirle a la gente que no se ha dicho acerca de lo que somos y para dónde debemos ir. Porque esa expresión es fundamental. Tú ahorita decías, ponías el caso de Hamilton, por ejemplo. Hamilton ha sido un hito a nivel mundial. ¿Por qué? Por eso, exactamente por eso. Es un musical que parte de unas raíces norteamericanas, realmente pues de Estados Unidos, de la historia de su independencia y de cómo fueron esos primeros padres de la independencia en Estados Unidos y de la disrupción, ese es como lo que ellos son, y después, ¿qué quieren contar? Quieren contar que, por ejemplo, con un lenguaje maravilloso, en un país en donde ha habido muchos problemas raciales, y donde los primeros padres de la independencia pues eran absolutamente blancos porque eran hijos o naturales, digamos, de esa colonización británica de Estados Unidos, o sea, eran blancos, y Lin-Manuel Miranda decide que todos esos personajes en Hamilton son negros. Entonces es una disrupción, hombres de raza negra, es una disrupción maravillosa en donde establece todos somos iguales, no importa quién hubiera sido, esta historia es fantástica, cuéntela quien la cuente, vamos hacia un futuro mejor. Y yo siento que esas dos preguntas son muy importantes para que todos los que queramos crear contenido, desarrollar proyectos autóctonos con ese sello colombiano, tenemos que hacernos. Felipe, hablemos un poquito del programa de formación en teatro musical, porque hablando de esos sellos que pesan tanto, de estas historias que pesan tanto, pues el sello de Missy es clarísimo, concreto. ¿Cómo entra a negociar Missy con la Universidad del Rosario, con una universidad también con un perfil tan concreto? Cuando yo supe que era el Rosario dije como, wow, pues porque es una universidad para mí que es mucho más administrativa, más de ese tipo de ciencias que de las artes. ¿Cómo se negocia el programa? ¿Qué tanto del programa, qué tanto de Missy queda en el programa, qué tanto de la universidad? ¿Cómo es esa simbiosis? Bueno, esa pregunta es maravillosa. Mira, la percepción que tú tienes es totalmente cierta. Uno se aproxima a la imagen de la Universidad del Rosario y uno se imagina abogados, abogados y médicos. Es una institución en donde han salido tal vez los mejores abogados y los mejores médicos en la historia de Colombia. Algunos de los mejores, por supuesto no todos, pero algunos de los mejores personajes pues supremamente representativos en la historia de nuestro país, pero una universidad, digamos, estoica, una universidad muy seria. Y cuando nosotros empezamos, Missy siempre tuvo el sueño de poner este pregrado, nosotros empezamos a trabajar en este pregrado en el año 2000, en la posibilidad de darle a los jóvenes la oportunidad de dignificar su arte, de convertirse en profesionales del teatro musical. Y Missy tenía un norte muy claro y ella decía, yo quiero aliarme con una institución de educación superior que
busque el mismo nivel de excelencia que buscamos nosotros y que tenga el mismo nivel de calidad que tenemos nosotros. Entonces estuvimos en ese proceso. En el 2017 empezamos nuestras conversaciones con la Universidad del Rosario en una etapa, digamos, ya más formal, porque habíamos empezado estas conversaciones mucho antes, pero por supuesto era difícil porque pues, la Universidad del Rosario no tenía una facultad de artes, por ejemplo, no tenía. Pero en este proceso de desarrollo, de evolución de nuestro país, la Universidad del Rosario entendió y vislumbró un camino en el cual los jóvenes ven el arte como un mecanismo de desarrollo de la sociedad cada vez más latente, y decidió abrir esta posibilidad de la mano de MISI. ¿Qué tanto hay de MISI en el programa? Todo. La universidad nos abrió las puertas de una manera generosa y absoluta y nos dijo: yo creo en ustedes. Lo que ustedes me digan es lo que vamos a hacer. O sea, con un voto de confianza absoluto y con un aporte en el desarrollo de los contenidos formativos poderosísimo, con unos grandes docentes, grandes maestros y grandes directores dentro de la universidad que le aportaron a nuestro programa muchísimo fundamento teórico. Que eso fue maravilloso, y nosotros, a través de nuestra experiencia y de nuestras alianzas internacionales, también pudimos darles todo ese dinamismo que hoy en día tiene el pregrado. Así que, para concluir esta pregunta, ¿qué tanto tiene de MISI? Todo. ¿Y qué tanto tiene del Rosario? Todo. Es una gran simbiosis en donde dos grandes instituciones se han unido por el desarrollo de un país para darle a los estudiantes y a los aspirantes una posibilidad de estar en el mejor lugar. Porque la Universidad del Rosario es una de las mejores instituciones en el país, y MISI, sin duda, es la institución con mayor credibilidad y mayor capacidad en teatro musical en el país. Entonces, si alguien quiere buscar el lugar en donde desarrollarse a nivel holístico dentro del arte escénico y dentro del teatro musical, pues era la mejor opción. Y hoy en día sigue siendo la mejor opción, y es lo que queremos que siga siendo la mejor opción para que los estudiantes puedan desarrollarse y convertirse en agentes de cambio de nuestro país dentro del teatro musical. Estamos en Contravías, Diálogos de la Escena, hoy con Felipe Salazar, El poder de los sueños. Felipe, tenemos una pregunta de Fabiana Medina, pertinente para el momento que estamos. Entonces, Fabiana, adelante. Mi nombre es Fabiana Medina y quisiera preguntarle a los maestros si ustedes contemplan dentro del pensum alguna manera de enseñarle a los nuevos artistas cómo desenvolverse en este mundo en donde solamente el 30% de lo que van a lograr va a ser actuación y el resto hay que buscárselo en gestión, en clases, etcétera. ¿Qué herramientas ustedes le dan a estas nuevas generaciones para enfrentarse a la realidad, que no es la que uno imagina cuando se gradúa, que es voy a actuar y me van a contratar? No. ¿Ustedes qué herramientas les brindan? Muchas gracias. Bueno, pues Fabiana, gracias por esa pregunta. Emocionante tu pregunta, y además muy realista, que es algo que a mí me encanta decirle a todos los jóvenes, porque cuando todos los jóvenes entran a estudiar este pregrado o a estudiar en MISI, el sueño es ese del que tú hablas. El sueño es: yo quiero actuar, quiero estar sobre el escenario toda mi vida. Y es muy válido ese sueño. Pero la vida está llena de vicisitudes. Y en este campo, lo más importante es ser creativo, la creatividad. Nosotros pertenecemos a una facultad maravillosa en la Universidad del Rosario, en el pregrado, en donde la facultad no se llama Facultad de Artes, se llama Facultad de Creación. Y yo creo que ese punto de partida es maravilloso para resolver esta pregunta. ¿Qué estamos haciendo nosotros para contarle a nuestros jóvenes y para desarrollarles las habilidades en otros ámbitos? Entonces, el pregrado tiene 3 énfasis. El primer énfasis es en interpretación, que son todos aquellos estudiantes que son muy talentosos y que tienen las posibilidades de explorar sus propios talentos y de dinamizarlos con todo su potencial. Hay otro énfasis que es el de producción, que es un énfasis en donde el estudiante desarrolla todas sus habilidades de interpretación a lo largo de todo el programa, pero en sus últimos semestres va a conocer a través de materias de producción cómo se desarrolla el trasescena de un espectáculo de teatro musical, para desarrollarle habilidades y que pueda entrar en el mercado laboral
también en otro sector, que es el tras escena. Y hay un tercer énfasis que es el de docencia, que es muy importante también para todos los artistas, porque como decía muy bien Fabiana, dentro de ese espacio que yo voy a desarrollar de mi etapa profesional, voy a tener que también incursionar en la docencia para ser muy dinámico y muy versátil en este campo de las artes. Entonces nosotros tenemos esos tres énfasis porque lo tenemos muy claro. Y adicionalmente estamos preparando una maestría en producción, que le va a permitir a muchos estudiantes de artes, no solo de teatro musical, de artes escénicas, de artes plásticas, de medios audiovisuales, incluso arquitectura, diseño, todos estos profesionales que se han graduado de estas carreras, que puedan tomar una maestría en producción y sepan autogestionarse. Es muy importante el concepto de autogestión mío como artista. Yo tengo que saber catapultarme a mí como el mejor producto. Es sencillo, es como cuando yo me decido vender café. ¿Cuál es la materia prima? El café, eso es lo que tengo que sacar el mayor provecho, y cuando lo vaya a mercadear, pues tengo que decir que mi café es el mejor café del mundo. Cuando yo soy artista, pues es lo que tengo que hacer conmigo mismo. Yo tengo que decirle a la gente, tengo que poder contarle a la gente, mire, yo soy el mejor artista del mundo. Esa es la labor. Autogestión a partir del autoconocimiento. Yo como artista, ¿qué soy? ¿Qué puedo ser? Y eso lo estamos haciendo. Eso lo hacemos en el pregrado y lo estamos haciendo construyendo después un posgrado para que todos estos actores, actrices y personas que se mueven en el medio del teatro musical y de las artes en general puedan aprender la labor de autogestionarse, que creo que es fundamental, porque además hace mucha falta gestores culturales, gestores que desarrollen proyectos distintos, diferentes, que envuelvan ideas innovadoras. Así que eso hace parte fundamental de nuestro proyecto, y muchas gracias por esa pregunta, porque creo que es una pregunta que está en el corazón de todos los estudiantes que se están acercando al final de sus carreras. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? O sea, llevo aquí feliz estudiando un tiempo, pero después de que estudie ya ahora, ¿qué me voy a poner a hacer? Nosotros le damos las herramientas para que empiece a hacerse esa pregunta y para que empiece a contestar esa pregunta realmente. Porque lo tenemos en la cabeza, porque además lo hemos hecho. Toda la vida lo hemos hecho. Nosotros hemos autogestionado nuestro proyecto a lo largo de estos 35 años y aprendimos de la mejor, que fue Missy, que fue una gestora cultural absolutamente bárbara, empírica, porque ella era completamente ajena a todas las actividades de gestión y lo fue desarrollando con el tiempo. Así que muchas gracias por la pregunta. Bueno, Felipe, muchas gracias por acompañarnos hoy. Creo que este ángulo, esta lectura que tú tienes, que no obedece a una lectura de 2 años, como venías bien diciendo, sino a toda una historia, un trasegar de 35 años, como actor, como intérprete, como gestor, ahora como líder de un proceso de producción en Missy, pero también como líder de un proceso de formación, pues es muy importante para nosotros, para los que nos escuchan, que están pensando también dónde estudiar, qué estudiar, por qué estudiar, porque son las preguntas que uno se hace cuando va a iniciar un pregrado, ¿no? ¿Qué quiero estudiar, pero dónde lo quiero estudiar y por qué lo quiero estudiar ahí? Muchas gracias por acompañarnos, y una última preguntita, y es: ¿qué nos depara el panorama colombiano, o qué les depara a los chicos que se gradúan de una carrera de teatro musical? Bueno, yo creo que el futuro en Colombia lo hacemos nosotros. Yo pienso que hay que empezar a pensar como lo que es una nación democrática realmente. Una nación democrática, lo que dice su principio fundamental es que la nación la construimos todos. La construimos todos. Así que mi mensaje para todos aquellos que están haciéndose la pregunta de qué voy a estudiar, quiero dedicarme a las artes, pero no sé si ese sea el camino. Todos los que están estudiando y se están haciendo la misma pregunta, porque esta es una pregunta que uno se hace toda la vida. O sea, toda la vida. Yo a los 40, a los 50 años, a los 30, a los 20, la pregunta surgirá 1.000.000 de veces. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué estoy haciendo yo aquí en este camino? La pregunta se contesta: el camino lo hacemos nosotros. Yo siento que en Colombia tenemos las posibilidades cada vez más. Si nosotros echamos hacia atrás, la historia nos muestra algo muy lindo, que es que para nosotros a veces 20 años es muchísimo,
pero 20 años para la historia de un país o para la historia de un género como el teatro musical dentro de un país no es nada, no es absolutamente nada. Y si nosotros nos damos cuenta de la evolución que ha tenido el arte escénico y especialmente el teatro musical en los últimos 50 años, es impresionante, es como la erupción de un volcán, mejor dicho. Hoy en día, revisemos la historia hace 50 años, no existía, o sea, no había absolutamente nada de teatro musical en Colombia y el arte escénico era incipiente también. Así que yo los invito a que miren con mucho deseo y con mucha inspiración el futuro, porque creo que está en ustedes mismos el confiar que en los últimos 50 años se han hecho tantas cosas que han abierto muchos caminos y que ustedes van a poder caminar por esos caminos de una manera, digamos, inspiradora y que van a poder desarrollar muchos otros. Y yo creo que en 50 años, que no sé si estaremos o no, el cuento que estaremos contando será un cuento muy diferente. Yo creo que tendremos un sector tan dinámico con la globalización que hoy existe, un sector muy dinámico, un sector muy grande, con capacidades impresionantes para emplear, para formar y para gestionar arte en nuestro país, que yo creo que vale la pena apostarle. Que los frutos no se ven inmediatamente, no se ven inmediatamente. Cuando uno está cambiando el mundo, los frutos no se ven ahí mismo, pero sin duda es la mejor apuesta. Si no, de lo contrario, pues esta vida se nos pasa. Es una vida que para todos es corta en términos de años. Si tú lo piensas, por más que vivamos, viviremos 100 años y esos serán muy pocos, pero 100 años en la historia de la humanidad pues no es mucho. Entonces, todos esos granitos que aportemos para desarrollar un país en el cual creemos, en el cual confiamos, en el cual nacimos y del cual queremos ver crecer, pues será maravilloso poder algún día decir: yo aporté mi granito de arena para que el teatro musical en Colombia fuera lo que hoy es el teatro musical. Y esto me estoy refiriendo a en 50 años, que tendremos muchos más teatros, tendremos muchas más obras, tendremos un público mucho más ávido de ir a teatro musical. Así que mi invitación es: sueñen, no frenen sus sueños y apuéstenle a la maravilla del teatro musical en Colombia. Muchas gracias, Felipe. Felipe Salazar, El Poder de los Sueños, del programa de la Universidad del Rosario y MISI. Esto es Contravías, Diálogos de la Escena, y recuerden que la CNA somos todos.